en las profundidades del espacio, donde las estrellas susurran secretos antiguos y las civilizaciones prosperan en mundos lejanos, una sola decisión cambiaría el destino de toda la galaxia. La tensión llenaba el aire del gran salón del Consejo Galáctico, donde representantes de 1000 especies diferentes se habían reunido para presenciar lo que muchos consideraban sería el momento más humillante en la historia de la humanidad. El capitán David Chun, veterano de innumerables batallas espaciales, permanecía de pie ante el imponente Tribunal Intergaláctico, su uniforme azul marino marcado por las cicatrices de una guerra que había durado décadas. Contrastaba dramáticamente con las túnicas iridiscentes y las formas alienígenas que lo rodeaban. Las luces del techo proyectaban sombras danzantes sobre su rostro curtido, mientras miles de ojos de diferentes especies lo observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. La princesa Zarath de Kepler Prime, cuya belleza etérea había cautivado corazones en docenas de sistemas solares, extendió su mano delicada hacia él. Sus ojos violetas brillaban con una confianza que había sido construida sobre siglos de supremacía de su raza. Los keplerianos habían dominado las rutas comerciales durante milenios, y su propuesta de alianza representaba poder, riqueza y estatus que cualquier especie menor habría aceptado sin dudarlo. Humano. Su voz resonó como campanas de cristal a través del vasto salón. Acepta esta unión, y tu especie conocerá la prosperidad. Recházala, y permanecerán para siempre como los parias del espacio exterior. Las palabras flotaron en el aire cargado de expectativa, mientras traductores automáticos las convertían en miles de idiomas diferentes. A los murmullos se extendieron como ondas a través de las filas de espectadores. Los Vorthak, una raza de comerciantes astutos conocidos por su pragmatismo, intercambiaron miradas de incredulidad. Los guerreros selonitas, cuyas armaduras metálicas relucían bajo las luces artificiales, permanecían inmóviles pero atentos. Incluso los pacíficos Etherians, seres de energía pura que raramente mostraban emociones, parecían vibrar con anticipación. Anchun cerró los ojos por un momento, recordando las innumerables vidas humanas perdidas en la guerra contra las fuerzas de ocupación alien. Recordó las ciudades en llamas de la tierra, los gritos de los niños mientras las naves enemigas oscurecían los cielos, y las promesas que había hecho a los supervivientes de que nunca más se inclinarían ante ninguna raza. Su mandíbula se tensó cuando abrió los ojos nuevamente. Con todo respeto, Alteza, su voz cortó el silencio como una espada, firme y sin vacilación. La humanidad ha aprendido a caminar entre las estrellas con nuestros propios pies. No necesitamos muletas doradas para sostenernos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante varios segundos, que parecieron eternos, ni una sola criatura, en el vasto salón, se atrevió a respirar. La princesa Zarath parpadeó, como si las palabras hubieran sido un bofetón físico. Su mano extendida tembló ligeramente antes de retraerse hacia su pecho. ¿Te atreves a rechazar la generosidad de Kepler Prime? Su voz había perdido toda su música anterior, reemplazada por una frialdad que podría congelar el vacío del espacio. Los otros miembros del consejo comenzaron a agitarse, sus formas alienígenas moviéndose inquietas en sus asientos cristalinos. Chun mantuvo su postura erguida, sus manos firmemente plantadas detrás de la espalda, en posición militar. No la generosidad, Alteza. Rechazo la dependencia. La humanidad ha sobrevivido a glaciaciones, pandemias, guerras mundiales y la casi extinción de nuestro planeta natal. Hemos construido ciudades en mundos donde llueven diamantes y hemos domesticado agujeros negros para obtener energía. Lo que tenemos, lo hemos ganado con sangre, sudor y determinación. Las criaturas en las galerías superiores comenzaron a murmurar entre ellas.
Algunos sonidos eran claramente de burla, otros de sorpresa. Los Catherian, una antigua raza de ingenieros estelares, intercambiaron clics rápidos que sus traductores interpretaron como interesante desarrollo. Los Morphlings, conocidos por su habilidad para cambiar de forma, comenzaron a ondular de manera que sugería excitación o nerviosismo. Lord Vexar, de la Confederación Draconiana, cuyas escamas negras brillaban como obsidiana pulida, se inclinó hacia adelante en su trono flotante. ¿Crees que tu especie juvenil puede competir con civilizaciones que han dominado las estrellas desde antes de que tu sol naciera? Su voz gutural reverberó a través del sistema de sonido, cargada de siglos de arrogancia imperial. Antes de que Chun pudiera responder, una alarma comenzó a sonar a través de la estación espacial. Las luces de emergencia parpadearon en secuencias rojas que indicaban una amenaza inminente. Los hologramas de estado que flotaban cerca del techo mostraron formaciones masivas de naves acercándose desde el borde del sistema. Señores del Consejo. La voz metálica del sistema de inteligencia artificial de la estación resonó a través de los altavoces. Detectamos una flota de composición desconocida aproximándose a velocidad de combate. Configuración de armamento. Oscilan tiempo estimado de contacto. Han 17 minutos. El pánico comenzó a extenderse a través del salón. Especies que habían permanecido calmadas durante siglos comenzaron a mostrar signos de agitación. Los representantes comerciales comenzaron a calcular rutas de escape, mientras que las razas militares evaluaban opciones defensivas en la estación del Consejo, considerada neutral e inviolable. Nunca había sido atacada en sus 1000 años de historia. Anchón sintió como todos los ojos se volvían hacia él. En ese momento crucial, cuando el miedo comenzaba a reemplazar la arrogancia en los rostros alienígenas, su postura no cambió. Una sonrisa apenas perceptible tocó las comisuras de su boca, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Parece que el universo tiene un sentido del humor peculiar, murmuró, su voz apenas audible sobre el creciente caos. Lo que ninguno de los presentes sabía era que la humanidad había estado preparándose para este día durante décadas, y que el rechazo de Chun no había sido solo una cuestión de orgullo. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, en las profundidades del espacio, donde las estrellas susurran secretos antiguos y las civilizaciones prosperan en mundos lejanos. Una sola decisión cambiaría el destino de toda la galaxia. La tensión llenaba el aire del gran salón del Consejo Galáctico, donde representantes de 1000 especies diferentes se habían reunido para presenciar lo que muchos consideraban sería el momento más humillante en la historia de la humanidad. El capitán David Chun, veterano de innumerables batallas espaciales, permanecía de pie ante el imponente Tribunal Intergaláctico. Su uniforme azul marino, marcado por las cicatrices de una guerra que había durado décadas, contrastaba dramáticamente con las túnicas iridiscentes y las formas alienígenas que lo rodeaban. Las luces del techo proyectaban sombras danzantes sobre su rostro curtido, mientras miles de ojos de diferentes especies lo observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. La princesa Zarath, de Kepler Prime, cuya belleza etérea había cautivado corazones en docenas de sistemas solares, extendió su mano delicada hacia él. Sus ojos violetas brillaban con una confianza que había sido construida sobre siglos de supremacía de su raza. Los keplerianos habían dominado las rutas comerciales durante milenios, y su propuesta de alianza representaba poder, riqueza y estatus que cualquier especie menor
habría aceptado sin dudarlo. Humano. Su voz resonó como campanas de cristal a través del vasto salón. Acepta esta unión, y tu especie conocerá la prosperidad. Recházala, y permanecerán para siempre como los parias del espacio exterior. Las palabras flotaron en el aire cargado de expectativa, mientras traductores automáticos las convertían en miles de idiomas diferentes. Los murmullos se extendieron como ondas a través de las filas de espectadores. Los Vorthak, una raza de comerciantes astutos conocidos por su pragmatismo, intercambiaron miradas de incredulidad. Los guerreros elonitas, cuyas armaduras metálicas relucían bajo las luces artificiales, permanecían inmóviles, pero atentos. Incluso los pacíficos Etherians, seres de energía pura que raramente mostraban emociones, parecían vibrar con anticipación. Anchun cerró los ojos por un momento, recordando las innumerables vidas humanas perdidas en la guerra contra las fuerzas de ocupación alien. Recordó las ciudades en llamas de la tierra, los gritos de los niños mientras las naves enemigas oscurecían los cielos, y las promesas que había hecho a los supervivientes de que nunca más se inclinarían ante ninguna raza. Su mandíbula se tensó cuando abrió los ojos nuevamente. Con todo respeto, Alteza, su voz cortó el silencio como una espada, firme y sin vacilación. La humanidad ha aprendido a caminar entre las estrellas con nuestros propios pies. No necesitamos muletas doradas para sostenernos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante varios segundos que parecieron eternos, ni una sola criatura en el vasto salón se atrevió a respirar. La princesa Zarath parpadeó, como si las palabras hubieran sido un bofetón físico. Su mano extendida tembló ligeramente antes de retraerse hacia su pecho. ¿Te atreves a rechazar la generosidad de Kepler Prime? Su voz había perdido toda su música anterior, reemplazada por una frialdad que podría congelar el vacío del espacio. Los otros miembros del consejo comenzaron a agitarse, sus formas alienígenas moviéndose inquietas en sus asientos cristalinos. Anchun mantuvo su postura erguida, sus manos firmemente plantadas detrás de la espalda, en posición militar. La generosidad, Alteza. Rechazo la dependencia. La humanidad ha sobrevivido a glaciaciones, pandemias, guerras mundiales y la casi extinción de nuestro planeta natal. Hemos construido ciudades en mundos donde llueven diamantes y hemos domesticado agujeros negros para obtener energía. Lo que tenemos, lo hemos ganado con sangre, sudor y determinación. Las criaturas en las galerías superiores comenzaron a murmurar entre ellas. Algunos sonidos eran claramente de burla, otros de sorpresa. Los Ketherian, una antigua raza de ingenieros estelares, intercambiaron clics rápidos que sus traductores interpretaron como interesante desarrollo. Los Morphlings, conocidos por su habilidad para cambiar de forma, comenzaron a ondular de manera que sugería excitación o nerviosismo. Lord Vexar, de la Confederación Draconiana, cuyas escamas negras brillaban como obsidiana pulida, se inclinó hacia adelante en su trono flotante. ¿Crees que tu especie juvenil puede competir con civilizaciones que han dominado las estrellas desde antes de que tu sol naciera? Su voz gutural reverberó a través del sistema de sonido, cargada de siglos de arrogancia imperial. Antes de que Chon pudiera responder, una alarma comenzó a sonar a través de la estación espacial. Las luces de emergencia parpadearon en secuencias rojas que indicaban una amenaza inminente. Los hologramas de estado que flotaban cerca del techo mostraron formaciones masivas de naves acercándose desde el borde del sistema. Señores del Consejo, la voz metálica del sistema de inteligencia artificial de la estación resonó a través de los altavoces. Detectamos una flota de composición desconocida aproximándose a velocidad de combate. Configuración de armamento hostil
En tiempo estimado de contacto han 17 minutos. El pánico comenzó a extenderse a través del salón. Especies que habían permanecido calmadas durante siglos comenzaron a mostrar signos de agitación. Los representantes comerciales comenzaron a calcular rutas de escape, mientras que las razas militares evaluaban opciones defensivas en la estación del Consejo, considerada neutral e inviolable. Nunca había sido atacada en sus 1000 años de historia en Chun. Sintió como todos los ojos se volvían hacia él. En ese momento crucial, cuando el miedo comenzaba a reemplazar la arrogancia en los rostros alienígenas. Su postura no cambió. Una sonrisa apenas perceptible tocó las comisuras de su boca, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Parece que el universo tiene un sentido del humor peculiar, murmuró, su voz apenas audible sobre el creciente caos. Lo que ninguno de los presentes sabía era que la humanidad había estado preparándose para este día durante décadas, y que el rechazo de Chun no había sido solo una cuestión de orgullo. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Los recuerdos de Chun se remontaron a 3 años atrás, cuando había recibido una transmisión encriptada desde las profundidades del espacio. La señal había llegado desde un sector que oficialmente no existía en ningún mapa estelar, un lugar que las civilizaciones galácticas habían acordado tácitamente evitar. El mensaje era simple, pero perturbador. Ellos vienen. La humanidad es la clave. En ese momento, Chun había sido apenas un comandante de crucero, patrullando las rutas comerciales entre la Tierra y las colonias de Marte. Su carrera militar había sido respetable, pero no extraordinaria. Al menos, según los estándares del alto comando terrestre. Sin embargo, esa transmisión misteriosa había cambiado todo. Dentro de las siguientes semanas, había sido promovido rápidamente y asignado a una división especial que oficialmente se dedicaba a exploración de largo alcance a la realidad. Era muy diferente. El proyecto Prometeo, como había sido codificado, representaba el esfuerzo más ambicioso de la humanidad desde la colonización de los primeros mundos. Mientras las otras especies se contentaban con sus territorios establecidos y sus rutas comerciales predecibles, los humanos habían estado explorando sistemáticamente cada rincón oscuro de la galaxia, mapeando no solo sistemas solares sino también anomalías temporales, campos de energía desconocidos y ruinas de civilizaciones extintas. Lo que habían descubierto los había dejado sin aliento, esparcidas a través de la galaxia, ocultas en asteroides, enterradas en lunas muertas y flotando en el vacío entre las estrellas. Habían encontrado evidencia de una guerra ancient que había devastado toda la región conocida del espacio. Las cicatrices de esa guerra todavía eran visibles para aquellos que sabían dónde buscaran planetas partidos por la mitad, sistemas solares enteros despojados de sus estrellas, y artefactos tecnológicos tan avanzados que desafiaban toda comprensión actual. Pero lo más inquietante de todo había sido el patrón. Cada sitio de batalla, cada ruina, cada fragmento de evidencia apuntaba hacia la misma conclusión aterradora: en la guerra no había terminado. Había estado en pausa, esperando, y todas las señales indicaban que esa pausa estaba llegando a su fin. A los científicos humanos habían trabajado día y noche para descifrar los fragmentos de tecnología alien antigua que habían recuperado. El doctor Serra Martínez, una xenoarqueóloga brillante que había dedicado su vida a estudiar civilizaciones extintas, había sido la primera en comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. Sus informes, clasificados en el nivel más alto de seguridad, habían revelado que la galaxia había sido el campo de batalla de 2 fuerzas cósmicas cuyo poder excedía por mucho cualquier cosa que las especies actuales pudieran imaginar. En una de esas fuerzas había ganado, pero el costo había sido tan devastador
que habían decidido retirarse hacia los bordes más lejanos del universo conocido, dejando atrás solo centinelas automatizados para monitorear el desarrollo de nuevas civilizaciones. Estas nuevas razas, incluyendo los keplerianos, los draconianos y todas las demás especies que ahora dominaban las rutas comerciales, habían crecido en la sombra de esa antigua guerra, completamente inconscientes de la verdadera historia de su hogar galáctico, pero los centinelas habían estado observando, evaluando, esperando, y ahora, después de milenios de silencio, habían decidido que era tiempo de regresar a Anchun. Recordó las reuniones secretas en búnkers subterráneos de la Tierra, donde los líderes mundiales se habían enfrentado a una verdad que desafiaba toda su comprensión del universo. La humanidad, como la especie más joven en llegar a las estrellas, tenía una ventaja única. No habían desarrollado las mismas limitaciones mentales y tecnológicas que plagaban a las civilizaciones más antiguas, en donde otras razas veían problemas imposibles. Los humanos veían rompecabezas por resolver. El general Patricia Wong, directora del proyecto Prometeo, había expresado la situación con su característica franqueza. Las otras especies han tenido milenios para volverse cómodas, predecibles y francamente perezosas. Nosotros todavía recordamos lo que significa luchar por nuestra supervivencia. Esa filosofía había guiado cada decisión estratégica que la humanidad había tomado en los últimos 3 años, mientras mantenían la apariencia de ser una especie menor, buscando su lugar en la comunidad galáctica. Secretamente habían estado construyendo una red de defensa que se extendía a través de docenas de sistemas solares. Cada colonia humana había sido discretamente fortificada. Cada nave espacial civil había sido equipada con sistemas de combate ocultos, y cada ciudadano había recibido entrenamiento básico en tácticas de supervivencia. Pero la verdadera genialidad del plan humano no residía en su preparación militar. Los estrategas terrestres habían comprendido que la guerra que se avecinaba no se ganaría con armamento superior o números más grandes. Se ganaría con adaptabilidad, creatividad y la voluntad de hacer sacrificios que otras especies considerarían impensables. Mientras Chun permanecía inmóvil ante el consejo, su mente procesaba los datos que fluían constantemente a través de su implante neural. La flota que se acercaba no era completamente desconocida. Las firmas energéticas coincidían parcialmente con los fragmentos de tecnología Ancient que habían estudiado, pero había diferencias sutiles que sugerían evolución, adaptación. Los enemigos ancestrales habían regresado, pero no eran exactamente los mismos que habían librado la guerra original. La princesa Zarath había palidecido hasta un tono casi translúcido, sus ojos violetas ahora amplios, de terror genuino. ¿Qué son esas naves?, susurró, su voz anterior, llena de autoridad, ahora reducida a un temblor apenas audible en Chun. Finalmente se movió, girando ligeramente para enfrentar no solo a la princesa, sino a todo el consejo. Su expresión se había endurecido, transformándose de la de un diplomático, rechazando una propuesta, a la de un comandante militar, evaluando un campo de batalla. Son los Harbingers, dijo simplemente, usando el nombre en código que los humanos habían asignado a la amenaza, y están aquí por todos nosotros. Lo que Chun no reveló en ese momento era el hecho más aterrador de todos. Según sus cálculos, esta flota era solo la vanguardia en las profundidades del espacio, donde las estrellas susurran secretos antiguos y las civilizaciones prosperan en mundos lejanos. Una sola decisión cambiaría el destino de toda la galaxia. La tensión llenaba el aire del gran salón del Consejo Galáctico, donde representantes de 1000 especies diferentes se habían reunido para presenciar lo que muchos consideraban sería el momento más humillante en la historia de la humanidad. Capitán David Chun, veterano de innumerables batallas espaciales, permanecía de pie
ante el imponente tribunal intergaláctico. Su uniforme azul marino, marcado por las cicatrices de una guerra que había durado décadas, contrastaba dramáticamente con las túnicas iridiscentes y las formas alienígenas que lo rodeaban. Las luces del techo proyectaban sombras danzantes sobre su rostro curtido, mientras miles de ojos de diferentes especies lo observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. La princesa Zarath de Kepler Prime, cuya belleza etérea había cautivado corazones en docenas de sistemas solares, extendió su mano delicada hacia él. Sus ojos violetas brillaban con una confianza que había sido construida sobre siglos de supremacía de su raza. Los keplerianos habían dominado las rutas comerciales durante milenios, y su propuesta de alianza representaba poder, riqueza y estatus que cualquier especie menor habría aceptado sin dudarlo. Humano. Su voz resonó como campanas de cristal. A través del vasto salón, acepta esta unión, y tu especie conocerá la prosperidad. Recházala, y permanecerán para siempre como los parias del espacio exterior. Las palabras flotaron en el aire cargado de expectativa, mientras traductores automáticos las convertían en miles de idiomas diferentes. Los murmullos se extendieron como ondas a través de las filas de espectadores. Los Vorthak, una raza de comerciantes astutos conocidos por su pragmatismo, intercambiaron miradas de incredulidad. Los guerreros selonitas, cuyas armaduras metálicas relucían bajo las luces artificiales, permanecían inmóviles pero atentos. Incluso los pacíficos Etherians, seres de energía pura, que raramente mostraban emociones, parecían vibrar con anticipación. Anchun cerró los ojos por un momento, recordando las innumerables vidas humanas perdidas en la guerra contra las fuerzas de ocupación alien. Recordó las ciudades en llamas de la tierra, los gritos de los niños mientras las naves enemigas oscurecían los cielos, y las promesas que había hecho a los supervivientes de que nunca más se inclinarían ante ninguna. Raza, su mandíbula se tensó cuando abrió los ojos nuevamente. Con todo respeto, Alteza, su voz cortó el silencio como una espada, firme y sin vacilación. La humanidad ha aprendido a caminar entre las estrellas con nuestros propios pies. No necesitamos muletas doradas para sostenernos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante varios segundos que parecieron eternos, ni una sola criatura en el vasto salón se atrevió a respirar. La princesa Zarath parpadeó, como si las palabras hubieran sido un bofetón físico. Su mano extendida tembló ligeramente antes de retraerse hacia su pecho. ¿Te atreves a rechazar la generosidad de Kepler Prime? Su voz había perdido toda su música anterior, reemplazada por una frialdad que podría congelar el vacío del espacio. Los otros miembros del consejo comenzaron a agitarse, sus formas alienígenas moviéndose inquietas en sus asientos cristalinos. Anchun mantuvo su postura erguida, sus manos firmemente plantadas detrás de la espalda, en posición militar. La generosidad, Alteza. Rechazo la dependencia. La humanidad ha sobrevivido a glaciaciones, pandemias, guerras mundiales y la casi extinción de nuestro planeta natal. Hemos construido ciudades en mundos donde llueven diamantes y hemos domesticado agujeros negros para obtener energía. Lo que tenemos, lo hemos ganado con sangre, sudor y determinación. Las criaturas en las galerías superiores comenzaron a murmurar entre ellas. Algunos sonidos eran claramente de burla, otros de sorpresa. Los Cathirian, una antigua raza de ingenieros estelares, intercambiaron clics rápidos que sus traductores interpretaron como interesante desarrollo. Los Morphlings, conocidos por su habilidad para cambiar de forma, comenzaron a ondular de manera que sugería excitación o nerviosismo. Lord Dexar, de la Confederación Draconiana, cuyas escamas negras brillaban como obsidiana pulida, se inclinó hacia adelante, en su trono flotante. ¿Crees que tu especie juvenil puede competir con civilizaciones que han dominado las estrellas desde antes de que tu sol naciera? Su voz gutural
reverberó a través del sistema de sonido, cargada de siglos de arrogancia imperial. Antes de que Chun pudiera responder, una alarma comenzó a sonar a través de la estación espacial. Las luces de emergencia parpadearon en secuencias rojas que indicaban una amenaza inminente. Los hologramas de estado que flotaban cerca del techo mostraron formaciones masivas de naves acercándose desde el borde del sistema. Señores del Consejo, la voz metálica del sistema de inteligencia artificial de la estación resonó a través de los altavoces. Detectamos una flota de composición desconocida, aproximándose a velocidad de combate. Configuración de armamento. Oscilan tiempo estimado de contacto en 17 minutos. El pánico comenzó a extenderse a través del salón. Especies que habían permanecido calmadas durante siglos comenzaron a mostrar signos de agitación. Los representantes comerciales comenzaron a calcular rutas de escape, mientras que las razas militares evaluaban opciones defensivas en la estación del Consejo, considerada neutral e inviolable. Nunca había sido atacada en sus 1000 años de historia. Anchón sintió como todos los ojos se volvían hacia él. En ese momento crucial, cuando el miedo comenzaba a reemplazar la arrogancia en los rostros alienígenas, su postura no cambió. Una sonrisa apenas perceptible tocó las comisuras de su boca, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Parece que el universo tiene un sentido del humor peculiar, murmuró, su voz apenas audible sobre el creciente caos. Lo que ninguno de los presentes sabía era que la humanidad había estado preparándose para este día durante décadas, y que el rechazo de Chun no había sido solo una cuestión de orgullo. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Los recuerdos de Chun se remontaron a 3 años atrás, cuando había recibido una transmisión encriptada desde las profundidades del espacio. La señal había llegado desde un sector que oficialmente no existía en ningún mapa estelar, un lugar que las civilizaciones galácticas habían acordado tácitamente evitar. El mensaje era simple pero perturbador. Ellos vienen. Prepárense. La humanidad es la clave. En ese momento, Chun había sido apenas un comandante de crucero, patrullando las rutas comerciales entre la Tierra y las colonias de Martan. Su carrera militar había sido respetable pero no extraordinaria, al menos según los estándares del alto comando terrestre. Sin embargo, esa transmisión misteriosa había cambiado todo. Dentro de las siguientes semanas, había sido promovido rápidamente y asignado a una división especial que oficialmente se dedicaba a exploración de largo alcance en la realidad. Era muy diferente. El proyecto Prometeo, como había sido codificado, representaba el esfuerzo más ambicioso de la humanidad desde la colonización de los primeros mundos. Mientras las otras especies se contentaban con sus territorios establecidos y sus rutas comerciales predecibles, los humanos habían estado explorando sistemáticamente cada rincón oscuro de la galaxia, mapeando no solo sistemas solares, sino también anomalías temporales, campos de energía desconocidos y ruinas de civilizaciones extintas. Lo que habían descubierto los había dejado sin aliento, esparcidas a través de la galaxia, ocultas en asteroides, enterradas en lunas muertas y flotando en el vacío entre las estrellas. Habían encontrado evidencia de una guerra ancient que había devastado toda la región conocida del espacio. Las cicatrices de esa guerra todavía eran visibles para aquellos que sabían dónde buscaran planetas partidos por la mitad, sistemas solares enteros despojados de sus estrellas y artefactos tecnológicos tan avanzados que desafiaban toda comprensión actual. Pero lo más inquietante de todo había sido el patrón. Cada sitio de batalla, cada ruina, cada fragmento de evidencia apuntaba hacia la misma conclusión aterradora: la guerra no había terminado. Había estado en pausa, esperando, y todas las señales
indicaban que esa pausa estaba llegando a su fin. Los científicos humanos habían trabajado día y noche para descifrar los fragmentos de tecnología alien antigua que habían recuperado. El doctor Sarah Martínez, una xenoarqueóloga brillante que había dedicado su vida a estudiar civilizaciones extintas, había sido la primera en comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. Sus informes, clasificados en el nivel más alto de seguridad, habían revelado que la galaxia había sido el campo de batalla de dos fuerzas cósmicas, cuyo poder excedía, por mucho, cualquier cosa que las especies actuales pudieran imaginar. En una de esas fuerzas había ganado, pero el costo había sido tan devastador que habían decidido retirarse hacia los bordes más lejanos del universo conocido, dejando atrás solo centinelas automatizados para monitorear el desarrollo de nuevas civilizaciones. Estas nuevas razas, incluyendo los keplerianos, los draconianos y todas las demás especies que ahora dominaban las rutas comerciales, habían crecido en la sombra de esa antigua guerra, completamente inconscientes de la verdadera historia de su hogar galáctico. Pero los centinelas habían estado observando, evaluando, esperando, y ahora, después de milenios de silencio, habían decidido que era tiempo de regresar a Anchun. Recordó las reuniones secretas en búnkers subterráneos de la Tierra, donde los líderes mundiales se habían enfrentado a una verdad que desafiaba toda su comprensión del universo. La humanidad, como la especie más joven en llegar a las estrellas, tenía una ventaja única. No habían desarrollado las mismas limitaciones mentales y tecnológicas que plagaban a las civilizaciones más antiguas, donde otras razas veían problemas imposibles. Los humanos veían rompecabezas por resolver. En el general Patricia Wong, directora del proyecto Prometeo, había expresado la situación con su característica franqueza. Las otras especies han tenido milenios para volverse cómodas, predecibles y francamente perezosas. Nosotros todavía recordamos lo que significa luchar por nuestra supervivencia. Esa filosofía había guiado cada decisión estratégica que la humanidad había tomado en los últimos 3 años, mientras mantenían la apariencia de ser una especie menor, buscando su lugar en la comunidad galáctica. Secretamente habían estado construyendo una red de defensa que se extendía a través de docenas de sistemas solares. Cada colonia humana había sido discretamente fortificada. Cada nave espacial civil había sido equipada con sistemas de combate ocultos, y cada ciudadano había recibido entrenamiento básico en tácticas de supervivencia. Pero la verdadera genialidad del plan humano no residía en su preparación militar. Los estrategas terrestres habían comprendido que la guerra que se avecinaba no se ganaría con armamento superior o números más grandes, se ganaría con adaptabilidad, creatividad y la voluntad de hacer sacrificios que otras especies considerarían impensables. Mientras Chun permanecía inmóvil ante el consejo, su mente procesaba los datos que fluían constantemente a través de su implante neural. La flota que se acercaba no era completamente desconocida. Las firmas energéticas coincidían parcialmente con los fragmentos de tecnología Ancient que habían estudiado, pero había diferencias sutiles que sugerían evolución, adaptación. Los enemigos ancestrales habían regresado, pero no eran exactamente los mismos que habían librado la guerra original. La princesa Zarat había palidecido hasta un tono casi translúcido. Sus ojos violetas, ahora amplios de terror genuino. ¿Qué son esas naves?, susurró, su voz anterior llena de autoridad, ahora reducida a un temblor apenas audible. Anchun finalmente se movió, girando ligeramente para enfrentar no solo a la princesa sino a todo el consejo. Su expresión se había endurecido, transformándose de la de un diplomático rechazando una propuesta a la de un comandante militar evaluando un campo de batalla. «Son los Harbingers», dijo simplemente,
usando el nombre en código que los humanos habían asignado a la amenaza, y están aquí por todos nosotros. Lo que Chun no reveló en ese momento era el hecho más aterrador de todos según sus cálculos. Esta flota era solo la vanguardia en las pantallas holográficas que flotaban alrededor del salón del consejo. Comenzaron a mostrar imágenes cada vez más preocupantes. Las naves que se acercaban no seguían ningún diseño conocido por las especies galácticas actuales. Sus cascos parecían estar hechos de un material que absorbía la luz, creando siluetas que parecían agujeros en el espacio mismo. Los sensors de largo alcance detectaban firmas energéticas que hacían que las armas más poderosas del Consejo parecieran juguetes infantiles. Los recuerdos de Chun se remontaron a 3 años atrás, cuando había recibido una transmisión encriptada desde las profundidades del espacio. La señal había llegado desde un sector que oficialmente no existía en ningún mapa estelar. Un lugar que las civilizaciones galácticas habían acordado tácitamente evitar. El mensaje era simple pero perturbador. Ellos vienen. Prepárense. La humanidad es la clave. En ese momento, Chun había sido apenas un comandante de crucero, patrullando las rutas comerciales entre la Tierra y las colonias de Martan. Su carrera militar había sido respetable pero no extraordinaria, al menos según los estándares del alto comando terrestre. Sin embargo, esa transmisión misteriosa había cambiado todo. Dentro de las siguientes semanas, había sido promovido rápidamente y asignado a una división especial que oficialmente se dedicaba a exploración de largo alcance en la realidad. Era muy diferente. El proyecto Prometeo, como había sido codificado, representaba el esfuerzo más ambicioso de la humanidad desde la colonización de los primeros mundos. Mientras las otras especies se contentaban con sus territorios establecidos y sus rutas comerciales predecibles, los humanos habían estado explorando sistemáticamente cada rincón oscuro de la galaxia, mapeando no solo sistemas solares, sino también anomalías temporales, campos de energía desconocidos y ruinas de civilizaciones extintas. Lo que habían descubierto los había dejado sin aliento, esparcidas a través de la galaxia, ocultas en asteroides, enterradas en lunas muertas y flotando en el vacío entre las estrellas. Habían encontrado evidencia de una guerra ancient que había devastado toda la región conocida del espacio. Las cicatrices de esa guerra todavía eran visibles para aquellos que sabían dónde buscaran planetas partidos por la mitad, sistemas solares enteros despojados de sus estrellas y artefactos tecnológicos tan avanzados que desafiaban toda comprensión actual, pero lo más inquietante de todo había sido el patrón. Cada sitio de batalla, cada ruina, cada fragmento de evidencia apuntaba hacia la misma conclusión aterradora: la guerra no había terminado. ¿Había estado en pausa? Esperando, y todas las señales indicaban que esa pausa estaba llegando a su fin. Los científicos humanos habían trabajado día y noche para descifrar los fragmentos de tecnología alien antigua que habían recuperado. El Dr. Sarah Martínez, una xenoarqueóloga brillante que había dedicado su vida a estudiar civilizaciones extintas, había sido la primera en comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. Sus informes, clasificados en el nivel más alto de seguridad, habían revelado que la galaxia había sido el campo de batalla de 2 fuerzas cósmicas, cuyo poder excedía, por mucho, cualquier cosa que las especies actuales pudieran imaginar. Una de esas fuerzas había ganado, pero el costo había sido tan devastador que habían decidido retirarse hacia los bordes más lejanos del universo conocido, dejando atrás solo centinelas automatizados para monitorear el desarrollo de nuevas civilizaciones. Estas nuevas razas, incluyendo los keplerianos, los draconianos y todas las demás especies que ahora dominaban las rutas comerciales, habían crecido en la sombra de esa antigua guerra, completamente inconscientes
de la verdadera historia de su hogar galáctico, pero los centinelas habían estado observando, evaluando, esperando, y ahora, después de milenios de silencio, habían decidido que era tiempo de regresar a Anchun. Recordó las reuniones secretas en búnkers subterráneos de la Tierra, donde los líderes mundiales se habían enfrentado a una verdad que desafiaba toda su comprensión del universo. La humanidad, como la especie más joven en llegar a las estrellas, tenía una ventaja única. No habían desarrollado las mismas limitaciones mentales y tecnológicas que plagaban a las civilizaciones más antiguas, donde otras razas veían problemas imposibles. Los humanos veían rompecabezas por resolver. En el general Patricia Wong, directora del proyecto Prometeo, había expresado la situación con su característica franqueza. Las otras especies han tenido milenios para volverse cómodas, predecibles y francamente perezosas. Nosotros todavía recordamos lo que significa luchar por nuestra supervivencia. Esa filosofía había guiado cada decisión estratégica que la humanidad había tomado en los últimos 3 años, mientras mantenían la apariencia de ser una especie menor, buscando su lugar en la comunidad galáctica. Secretamente habían estado construyendo una red de defensa que se extendía a través de docenas de sistemas solares. Cada colonia humana había sido discretamente fortificada. Cada nave espacial civil había sido equipada con sistemas de combate ocultos, y cada ciudadano había recibido entrenamiento básico en tácticas de supervivencia. Pero la verdadera genialidad del plan humano no residía en su preparación militar. Los estrategas terrestres habían comprendido que la guerra que se avecinaba no se ganaría con armamento superior o números más grandes, se ganaría con adaptabilidad, creatividad y la voluntad de hacer sacrificios que otras especies considerarían impensables. Mientras Chun permanecía inmóvil ante el consejo, su mente procesaba los datos que fluían constantemente a través de su implante neural. La flota que se acercaba no era completamente desconocida. Las firmas energéticas coincidían parcialmente con los fragmentos de tecnología Ancient que habían estudiado, pero había diferencias sutiles que sugerían evolución, adaptación. Los enemigos ancestrales habían regresado, pero no eran exactamente los mismos que habían librado la guerra original. La princesa Zarat había palidecido hasta un tono casi translúcido. Sus ojos violetas, ahora amplios de terror genuino. ¿Qué son esas naves?, susurró, su voz anterior llena de autoridad, ahora reducida a un temblor apenas audible. Anchun finalmente se movió, girando ligeramente para enfrentar no solo a la princesa sino a todo el consejo. Su expresión se había endurecido, transformándose de la de un diplomático, rechazando una propuesta, a la de un comandante militar, evaluando un campo de batalla. «Son los Harbingers», dijo simplemente, usando el nombre en código que los humanos habían asignado a la amenaza, «y están aquí por todos nosotros». Lo que Chun no reveló en ese momento era el hecho más aterrador de todos. Según sus cálculos, esta flota era solo la vanguardia en las pantallas holográficas que flotaban alrededor del salón del consejo. Comenzaron a mostrar imágenes cada vez más preocupantes. Las naves que se acercaban no seguían ningún diseño conocido por las especies galácticas actuales. Sus cascos parecían estar hechos de un material que absorbía la luz, creando siluetas que parecían agujeros en el espacio mismo. Los sensors de largo alcance detectaban firmas energéticas que hacían que las armas más poderosas del Consejo parecieran juguetes infantiles. Lord Vexar se levantó de su trono flotante, sus garras extendidas en una postura de combate instintiva que su raza había desarrollado durante millones de años de evolución. ¿Cómo es posible que los humanos sepan sobre estas criaturas, cuando nosotros, que hemos dominado las estrellas durante milenios, nunca hemos oído hablar de ellas? Chun sintió el peso de miles de miradas sobre él,
El aire en el salón se había vuelto espeso con el miedo y la confusión de especies que, por primera vez en sus largas vidas, se enfrentaban a algo completamente desconocido. Su implante neural le susurró actualizaciones constantes a la flota enemiga. Había reducido su velocidad, adoptando formaciones que los analistas humanos reconocían como patrones de asedio. «Porque ustedes dejaron de buscar», respondió Chun, su voz cortando a través del caos creciente como una navaja. «Se contentaron con sus territorios, sus rutas comerciales, sus pequeñas guerras por recursos. Mientras tanto, nosotros exploramos cada rincón oscuro de la galaxia porque sabíamos que algo faltaba en la historia que nos contaron». La princesa Sara TH se acercó a él, su anterior arrogancia reemplazada por una desesperación desnuda que la hacía parecer vulnerable por primera vez en siglos. «¿Qué quieren? ¿Qué buscan estos Harbingers?» Chun cerró los ojos por un momento, accediendo a los archivos clasificados que llevaba en su memoria neural. Las imágenes que había visto en los laboratorios secretos de la Tierra regresaron con claridad dolorosa en planetas enteros convertidos en ceniza, sistemas solares drenados de toda energía, civilizaciones completas borradas de la existencia como si nunca hubieran existido. «Quieren completar lo que empezaron hace milenios», dijo finalmente. «La limpieza total de toda vida inteligente en esta región de la galaxia Nun». Silencio mortal cayó sobre el salón. Incluso las especies más guerreras, aquellas que habían construido imperios sobre los huesos de sus enemigos, se quedaron heladas ante la magnitud de esa declaración. Los Etherians, seres de energía pura, que raramente mostraban emociones físicas, comenzaron a brillar con una luz pálida que indicaba terror absoluto en el tiempo estimado de contacto. Había bajado a 12 minutos cuando las primeras señales de comunicación llegaron desde la flota invasora. Los traductores automáticos del Consejo trabajaron frenéticamente, pero solo produjeron fragmentos incomprensibles mezclados con patrones de sonido que hacían que los cerebros orgánicos sintieran náuseas físicas. Chun activó discretamente su propio traductor, una tecnología humana basada en los artefactos antiguos que habían recuperado. Las palabras que emergieron eran simples pero cargadas de una finalidad que helaba la sangre. «La cuarentena ha terminado. El experimento ha fallado. Procederemos con la purificación». «Cuarentena, cuarentena», susurró el representante de los Cathirian, su voz mecánica cargada de incredulidad. «¿Experimento?» Chun sintió como las piezas del rompecabezas cósmico finalmente comenzaban a encajar en su mente. Los Harbingers no habían desaparecido después de la guerra Ancien. Habían estado observando, permitiendo que las nuevas especies se desarrollaran, evaluando si alguna de ellas tenía el potencial de evolucionar más allá de sus limitaciones primitivas. Durante milenios habían esperado pacientemente, esperando ver si alguna civilización demostraría la capacidad de trascender la violencia, la codicia y la estupidez que habían condenado a sus predecesores, pero ahora habían perdido la paciencia. Las primeras naves de defensa del Consejo, cruceros de batalla draconianos, equipados con la mejor tecnología militar disponible, se movieron para interceptar a los invasores. Chun observó las pantallas con una mezcla de admiración y pena, mientras esas naves magníficas, representantes del pináculo del poder militar galáctico, se acercaban valientemente a un enemigo que no podían esperar comprender, mucho menos derrotar. El contacto duró exactamente 4 segundos. Los cruceros draconianos simplemente dejaron de existir, no destruidos por explosiones o desarmes, sino borrados de la realidad como si nunca hubieran estado allí. Ni siquiera quedaron restos flotando en el espacio. El pánico que siguió fue absoluto. Representantes de docenas de especies comenzaron a gritar órdenes contradictorias, demandando evacuaciones inmediatas, refuerzos militares
y negociaciones diplomáticas simultáneamente. El orden civilizado que había mantenido la paz galáctica durante siglos se desmoronó en cuestión de minutos en medio del caos. Chen permaneció inmóvil, sus ojos fijos en las pantallas que mostraban el avance implacable de la flota Harbinger. Su implante neural zumbaba con comunicaciones encriptadas desde la Tierra, actualizaciones de estado desde cada instalación humana en la galaxia, y confirmaciones de que los sistemas de emergencia que habían pasado años instalando finalmente estaban activándose. A la princesa Zarath lo agarró del brazo con una fuerza desesperada que dejó marcas en su uniforme. Tienes que ayudarnos. Si tu especie sabía sobre esto, deben tener un plan. Deben tener alguna forma de luchar contra el... Chun la miró directamente a los ojos, viendo en esas profundidades violetas el terror puro de una criatura que había vivido durante siglos creyendo que su civilización era invencible. Por primera vez desde que había entrado al salón del consejo, su expresión se suavizó ligeramente. Tenemos un plan, admitió finalmente, su voz apenas audible sobre el caos circundante, pero requiere algo que ninguna de sus especies ha estado dispuesta a considerar. ¿Qué? Gritó Lord Exar desde el otro lado del salón, su voz gutural cargada de desesperación. «Dinos qué necesitas». Chun miró alrededor del salón viendo rostros alienígenas que por primera vez en la historia registrada estaban unidos en Terra, civilizaciones que habían luchado entre sí durante milenios, especies que se habían considerado superiores unas a otras, todas reducidas al mismo estado de vulnerabilidad desesperada. «Requiere que confíen en nosotros completamente», dijo, su voz ganando fuerza mientras hablaba. «Requiere que entreguen el control de todas sus flotas, todas sus defensas, todos sus recursos militares, a una especie que acaban de rechazar y despreciar en él». Silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio del shock o el miedo, sino el silencio de mentes alienígenas, luchando con una decisión que iba contra cada instinto de supervivencia que habían desarrollado a lo largo de su evolución. A las pantallas mostraron que el tiempo estimado de contacto había bajado a 7 minutos. En la distancia, más flotas Harbinger comenzaron a materializarse desde el hiperespacio, sus números creciendo exponencialmente con cada segundo que pasaba en las profundidades del espacio, donde las estrellas susurran secretos antiguos y las civilizaciones prosperan en mundos lejanos. Una sola decisión cambiaría el destino de toda la galaxia. La tensión llenaba el aire del gran salón del Consejo Galáctico, donde representantes de 1000 especies diferentes se habían reunido para presenciar lo que muchos consideraban sería el momento más humillante en la historia de la humanidad. Capitán David Chun, veterano de innumerables batallas espaciales, permanecía de pie ante el imponente Tribunal Intergaláctico. Su uniforme azul marino, marcado por las cicatrices de una guerra que había durado décadas, contrastaba dramáticamente con las túnicas iridiscentes y las formas alienígenas que lo rodeaban. Las luces del techo proyectaban sombras danzantes sobre su rostro curtido, mientras miles de ojos de diferentes especies lo observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. La princesa Zarath de Kepler Prime, cuya belleza etérea había cautivado corazones en docenas de sistemas solares, extendió su mano delicada hacia él. Sus ojos violetas brillaban con una confianza que había sido construida sobre siglos de supremacía de su raza. Los keplerianos habían dominado las rutas comerciales durante milenios y su propuesta de alianza representaba poder, riqueza y estatus que cualquier especie menor habría aceptado sin dudarlo. Humano. Su voz resonó como campanas de cristal a través del vasto salón. Acepta esta unión, y tu especie conocerá la prosperidad. Recházala, y permanecerán para siempre como los parias del espacio exterior. Las palabras flotaron en el aire cargado de expectativa,
mientras traductores automáticos las convertían en miles de idiomas diferentes. Los murmullos se extendieron como ondas a través de las filas de espectadores. Los Vorthak, una raza de comerciantes astutos conocidos por su pragmatismo, intercambiaron miradas de incredulidad. Los guerreros selonitas, cuyas armaduras metálicas relucían bajo las luces artificiales, permanecían inmóviles, pero atentos. Incluso los pacíficos Etherians, seres de energía pura, que raramente mostraban emociones, parecían vibrar con anticipación. Anchun cerró los ojos por un momento, recordando las innumerables vidas humanas perdidas en la guerra contra las fuerzas de ocupación alien. Recordó las ciudades en llamas de la tierra, los gritos de los niños mientras las naves enemigas oscurecían los cielos, y las promesas que había hecho a los supervivientes de que nunca más se inclinarían ante ninguna raza. Su mandíbula se tensó cuando abrió los ojos nuevamente. Con todo respeto, Alteza. Su voz cortó el silencio como una espada. Firme y sin vacilación, la humanidad ha aprendido a caminar entre las estrellas con nuestros propios pies. No necesitamos muletas doradas para sostenernos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante varios segundos que parecieron eternos, ni una sola criatura en el vasto salón se atrevió a respirar. La princesa Zarath parpadeó, como si las palabras hubieran sido un bofetón físico. Su mano extendida tembló ligeramente antes de retraerse hacia su pecho. ¿Te atreves a rechazar la generosidad de Kepler Prime? Su voz había perdido toda su música anterior, reemplazada por una frialdad que podría congelar el vacío del espacio. Los otros miembros del consejo comenzaron a agitarse, sus formas alienígenas moviéndose inquietas en sus asientos cristalinos. Anchun mantuvo su postura erguida, sus manos firmemente plantadas detrás de la espalda, en posición militar. No, la generosidad, Alteza, rechazo la dependencia. La humanidad ha sobrevivido a glaciaciones, pandemias, guerras mundiales y la casi extinción de nuestro planeta natal. Hemos construido ciudades en mundos donde llueven diamantes, y hemos domesticado agujeros negros para obtener energía. Lo que tenemos, lo hemos ganado con sangre, sudor y determinación. Las criaturas en las galerías superiores comenzaron a murmurar entre ellas. Algunos sonidos eran claramente de burla, otros de sorpresa. Los Ketherian, una antigua raza de ingenieros estelares, intercambiaron clics rápidos, que sus traductores interpretaron como interesante desarrollo. Los Morphlings, conocidos por su habilidad para cambiar de forma, comenzaron a ondular de manera que sugería excitación o nerviosismo al Lord Vexar de la Confederación Draconiana, cuyas escamas negras brillaban como obsidiana pulida. Se inclinó hacia adelante en su trono flotante. ¿Crees que tu especie juvenil puede competir con civilizaciones que han dominado las estrellas desde antes de que tu sol naciera? Su voz gutural reverberó a través del sistema de sonido, cargada de siglos de arrogancia imperial. Antes de que Chun pudiera responder, una alarma comenzó a sonar a través de la estación espacial. Las luces de emergencia parpadearon en secuencias rojas que indicaban una amenaza inminente. Los hologramas de estado que flotaban cerca del techo mostraron formaciones masivas de naves acercándose desde el borde del sistema. Señores del Consejo, la voz metálica del sistema de inteligencia artificial de la estación resonó a través de los altavoces. Detectamos una flota de composición desconocida aproximándose a velocidad de combate. Configuración de armamento. Hostil en tiempo estimado de contacto, en 17 minutos. El pánico comenzó a extenderse a través del salón. Especies que habían permanecido calmadas durante siglos comenzaron a mostrar signos de agitación. Los representantes comerciales comenzaron a calcular rutas de escape, mientras que las razas militares evaluaban opciones defensivas en la estación del Consejo, considerada neutral,
e inviolable, nunca había sido atacada en sus 1000 años de historia. Anchun sintió como todos los ojos se volvían hacia él. En ese momento crucial, cuando el miedo comenzaba a reemplazar la arrogancia, en los rostros alienígenas, su postura no cambió. Una sonrisa apenas perceptible tocó las comisuras de su boca, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Parece que el universo tiene un sentido del humor peculiar, murmuró, su voz apenas audible sobre el creciente caos. Lo que ninguno de los presentes sabía era que la humanidad había estado preparándose para este día durante décadas, y que el rechazo de Chun no había sido solo una cuestión de orgullo. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Los recuerdos de Chun se remontaron a 3 años atrás, cuando había recibido una transmisión encriptada desde las profundidades del espacio. La señal había llegado desde un sector que oficialmente no existía en ningún mapa estelar, un lugar que las civilizaciones galácticas habían acordado tácitamente evitar. El mensaje era simple pero perturbador. Ellos vienen. Prip. La humanidad es la clave. En ese momento, Chun había sido apenas un comandante de crucero, patrullando las rutas comerciales entre la Tierra y las colonias de Marte. Su carrera militar había sido respetable, pero no extraordinaria, al menos según los estándares del alto comando terrestre. Sin embargo, esa transmisión misteriosa había cambiado todo. Dentro de las siguientes semanas, había sido promovido rápidamente y asignado a una división especial que oficialmente se dedicaba a exploración de largo alcance a la realidad. Era muy diferente. El proyecto Prometeo, como había sido codificado, representaba el esfuerzo más ambicioso de la humanidad desde la colonización de los primeros mundos. Mientras las otras especies se contentaban con sus territorios establecidos y sus rutas comerciales predecibles, los humanos habían estado explorando sistemáticamente cada rincón oscuro de la galaxia, mapeando no solo sistemas solares, sino también anomalías temporales, campos de energía desconocidos y ruinas de civilizaciones extintas. Lo que habían descubierto los había dejado sin aliento, esparcidas a través de la galaxia, ocultas en asteroides, enterradas en lunas muertas y flotando en el vacío entre las estrellas. Habían encontrado evidencia de una guerra ancient que había devastado toda la región conocida del espacio. Las cicatrices de esa guerra todavía eran visibles para aquellos que sabían dónde buscar, en planetas partidos por la mitad, sistemas solares enteros despojados de sus estrellas y artefactos tecnológicos tan avanzados que desafiaban toda comprensión actual, pero lo más inquietante de todo había sido el patrón. Cada sitio de batalla, cada ruina, cada fragmento de evidencia apuntaba hacia la misma conclusión. Aterradora. La guerra no había terminado, había estado en pausa, esperando, y todas las señales indicaban que esa pausa estaba llegando a su fin. Los científicos humanos habían trabajado día y noche para descifrar los fragmentos de tecnología alien antigua que habían recuperado. El doctor Sarah Martínez, una xenoarqueóloga brillante, que había dedicado su vida a estudiar civilizaciones extintas, había sido la primera en comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. Sus informes, clasificados en el nivel más alto de seguridad, habían revelado que la galaxia había sido el campo de batalla de 2 fuerzas cósmicas cuyo poder excedía por mucho cualquier cosa que las especies actuales pudieran imaginar. En una de esas fuerzas había ganado, pero el costo había sido tan devastador que habían decidido retirarse hacia los bordes más lejanos del universo conocido, dejando atrás solo centinelas automatizados para monitorear el desarrollo de nuevas civilizaciones. Estas nuevas razas, incluyendo los keplerianos, los draconianos y todas las demás especies que ahora dominaban las rutas comerciales, habían crecido en la sombra de esa antigua guerra,
completamente inconscientes de la verdadera historia de su hogar galáctico. Pero los centinelas habían estado observando, evaluando, esperando, y ahora, después de milenios de silencio, habían decidido que era tiempo de regresar a Anchun. Recordó las reuniones secretas en búnkers subterráneos de la Tierra, donde los líderes mundiales se habían enfrentado a una verdad que desafiaba toda su comprensión del universo. La humanidad, como la especie más joven en llegar a las estrellas, tenía una ventaja única: no habían desarrollado las mismas limitaciones mentales y tecnológicas que plagaban a las civilizaciones más antes, donde otras razas veían problemas imposibles. Los humanos veían rompecabezas por resolver. En el general Patricia Wong, directora del proyecto Prometeo, había expresado la situación con su característica franqueza. A las otras especies han tenido milenios para volverse cómodas, predecibles y francamente perezosas. Nosotros todavía recordamos lo que significa luchar por nuestra supervivencia. Esa filosofía había guiado cada decisión estratégica que la humanidad había tomado en los últimos 3 años, mientras mantenían la apariencia de ser una especie menor buscando su lugar en la comunidad galáctica. Secretamente habían estado construyendo una red de defensa que se extendía a través de docenas de sistemas solares. Cada colonia humana había sido discretamente fortificada. Cada nave espacial civil había sido equipada con sistemas de combate ocultos y cada ciudadano había recibido entrenamiento básico en tácticas de supervivencia. Pero la verdadera genialidad del plan humano no residía en su preparación militar. Los estrategas terrestres habían comprendido que la guerra que se avecinaba no se ganaría con armamento superior o números más grandes. Se ganaría con adaptabilidad, creatividad y la voluntad de hacer sacrificios que otras especies considerarían impensables. Mientras Chun permanecía inmóvil ante el consejo, su mente procesaba los datos que fluían constantemente a través de su implante neural. La flota que se acercaba no era completamente desconocida. Las firmas energéticas coincidían parcialmente con los fragmentos de tecnología Ancient que habían estudiado, pero había diferencias sutiles que sugerían evolución, adaptación. Los enemigos ancestrales habían regresado, pero no eran exactamente los mismos que habían librado la guerra original. La princesa Zarath había palidecido hasta un tono casi translúcido, sus ojos violetas ahora amplios de terror genuino. «¿Che? Son esas naves», susurró. Su voz anterior llena de autoridad, ahora reducida a un temblor apenas audible. Anchun finalmente se movió, girando ligeramente para enfrentar no solo a la princesa, sino a todo el consejo. Su expresión se había endurecido, transformándose de la de un diplomático, rechazando una propuesta a la de un comandante militar, evaluando un campo de batalla. «Son los Harbingers», dijo simplemente, usando el nombre en código que los humanos habían asignado a la amenaza, «y están aquí por todos nosotros». Lo que Chon no reveló en ese momento era el hecho más aterrador de todos según sus cálculos. Esta flota era solo la vanguardia. Las pantallas holográficas que flotaban alrededor del salón del consejo comenzaron a mostrar imágenes cada vez más preocupantes. Las naves que se acercaban no seguían ningún diseño conocido por las especies galácticas actuales. Sus cascos parecían estar hechos de un material que absorbía la luz, creando siluetas que parecían agujeros en el espacio mismo. Los sensores de largo alcance detectaban firmas energéticas que hacían que las armas más poderosas del Consejo parecieran juguetes infantiles. Lord Vexar se levantó de su trono flotante, sus garras extendidas en una postura de combate instintiva que su raza había desarrollado durante millones de años de evolución. ¿Cómo es posible que los humanos sepan sobre estas criaturas, cuando nosotros, que hemos dominado las estrellas durante milenios, nunca hemos oído hablar de ellas? Chen
Sintió el peso de miles de miradas sobre él. El aire en el salón se había vuelto espeso con el miedo y la confusión de especies que, por primera vez en sus largas vidas, se enfrentaban a algo completamente desconocido. Su implante neural le susurró actualizaciones constantes a la flota enemiga. Había reducido su velocidad, adoptando formaciones que los analistas humanos reconocían como patrones de asedio. «Porque ustedes dejaron de buscar», respondió Chun, su voz cortando a través del caos creciente como una navaja. «Se contentaron con sus territorios, sus rutas comerciales, sus pequeñas guerras por recursos. Mientras tanto, nosotros exploramos cada rincón oscuro de la galaxia porque sabíamos que algo faltaba en la historia que nos contaron». La princesa Sara TH se acercó a él, su anterior arrogancia reemplazada por una desesperación desnuda que la hacía parecer vulnerable por primera vez en siglos. «¿Qué quieren? ¿Qué buscan estos Harbingers?» Chun cerró los ojos por un momento, accediendo a los archivos clasificados que llevaba en su memoria neural. Las imágenes que había visto en los laboratorios secretos de la Tierra regresaron, con claridad dolorosa, a planetas enteros convertidos en ceniza, sistemas solares drenados de toda energía, civilizaciones completas borradas de la existencia como si nunca hubieran existido. «Quieren completar lo que empezaron hace milenios», dijo finalmente. «La limpieza total de toda vida inteligente en esta región de la galaxia». En un silencio mortal cayó sobre el salón. Incluso las especies más guerreras, aquellas que habían construido imperios sobre los huesos de sus enemigos, se quedaron heladas ante la magnitud de esa declaración. Los Etherians, seres de energía pura, que raramente mostraban emociones físicas, comenzaron a brillar con una luz pálida que indicaba terror absoluto en el tiempo estimado de contacto. Había bajado a 12 minutos, cuando las primeras señales de comunicación llegaron desde la flota invasora. Los traductores automáticos del Consejo trabajaron frenéticamente, pero solo produjeron fragmentos incomprensibles mezclados con patrones de sonido que hacían que los cerebros orgánicos sintieran náuseas físicas. Chun activó discretamente su propio traductor, una tecnología humana basada en los artefactos antiguos que habían recuperado. Las palabras que emergieron eran simples, pero cargadas de una finalidad que helaba la sangre. «La cuarentena ha terminado. El experimento ha fallado. Procederemos con la purificación». «¿Cuarentena?», susurró el representante de los Cathirian, su voz mecánica cargada de incredulidad. «¿Experimento?». Chun sintió como las piezas del rompecabezas cósmico finalmente comenzaban a encajar en su mente. Los Harbingers no habían desaparecido después de la guerra Ancien. Habían estado observando, permitiendo que las nuevas especies se desarrollaran, evaluando si alguna de ellas tenía el potencial de evolucionar más allá de sus limitaciones primitivas. Durante milenios, habían esperado pacientemente, esperando ver si alguna civilización demostraría la capacidad de trascender la violencia, la codicia y la estupidez que habían condenado a sus predecesores, pero ahora habían perdido la paciencia en las primeras naves de defensa del Consejo. Cruceros de batalla draconianos, equipados con la mejor tecnología militar disponible, se movieron para interceptar a los invasores. Chun observó las pantallas con una mezcla de admiración y pena, mientras esas naves magníficas, representantes del pináculo del poder militar galáctico, se acercaban valientemente a un enemigo que no podían esperar comprender, mucho menos. Derrotar en el contacto duró exactamente 4 segundos. Los cruceros draconianos simplemente dejaron de existir, no destruidos por explosiones o desarmes, sino borrados de la realidad, como si nunca hubieran estado allí. Ni siquiera quedaron restos flotando en el espacio. El pánico que siguió fue absoluto. Representantes de docenas de especies comenzaron a gritar órdenes contradictorias, demandando evacuaciones inmediatas, refuerzos militares
y negociaciones diplomáticas simultáneamente. El orden civilizado que había mantenido la paz galáctica durante siglos se desmoronó en cuestión de minutos en medio del caos. Chen permaneció inmóvil, sus ojos fijos en las pantallas que mostraban el avance implacable de la flota Harbinger. Su implante neural zumbaba con comunicaciones encriptadas desde la Tierra, actualizaciones de estado desde cada instalación humana en la galaxia, y confirmaciones de que los sistemas de emergencia que habían pasado años instalando finalmente estaban activándose. A la princesa Zarath lo agarró del brazo con una fuerza desesperada que dejó marcas en su uniforme. «Tienes que ayudarnos. Si tu especie sabía sobre esto, deben tener un plan. Deben tener alguna forma de luchar contra él». Chun la miró directamente a los ojos, viendo en esas profundidades violetas el terror puro de una criatura que había vivido durante siglos, creyendo que su civilización era invencible. Por primera vez desde que había entrado al salón del consejo, su expresión se suavizó ligeramente. «Tenemos un plan», admitió finalmente, su voz apenas audible sobre el caos circundante, «pero requiere algo que ninguna de sus especies ha estado dispuesta a considerar». «¿Qué?», gritó Lord Vexar desde el otro lado del salón, su voz gutural, cargada de desesperación. «Dinos qué necesitas». Chun miró alrededor del salón, viendo rostros alienígenas que por primera vez en la historia registrada estaban unidos en terror común. Civilizaciones que